que ustedes puedan tener. A lo largo de esta sesión, para hacer un inicio rápido, explicarles un poco la dinámica al respecto. El, el trabajo de estas 4 horas, vamos a hacer un pequeño break, aproximadamente como eso de las 8, como para que también estiren un poquito las piernas, si tienen alguna pregunta la puedan plasmar también, y también para modificar, asegurar el sistema de audio y video para que ustedes puedan tener una correcta información. Al final, todo lo trabajado en esta sesión va a estar disponible para ustedes, ¿no? Así que estamos dispuestos a hacer un buen trabajo, hay mucha información que compartir con ustedes en este grupo de repaso para el examen, ¿no? Que siempre es importante estar preparado. Entonces, sin más preámbulo, darles la cordial bienvenida nuevamente a todos, ¿no? A los que están aquí presentes, sé que se van a ir sumando más a sus compañeros para que también puedan ustedes avisarles para que se identifiquen correctamente con su nombre, apellido, no estén mucho tiempo en sala de espera y puedan rápidamente ingresar a la plataforma y poder trabajar, ¿no? Entonces, así también podemos nosotros tener una buena, un buen desarrollo de la práctica, ¿no? Entonces, acá están algunos doctores, muchas gracias, doctora Mariana, doctora Diana, por estar acá reunidos y a todos los presentes, ¿no? Por ahora estamos 40, esperemos que se sumen más. A lo largo de esta sesión vamos a desarrollar algunas preguntas con respecto al tema y para lo cual pues siempre invitamos la participación activa de ustedes. Este curso es para ustedes, este trabajo es para ustedes y queremos que ustedes tengan todas las posibilidades para poder resolver cualquier interrogante. No solamente limitarnos a las preguntas, sino también que ustedes sean capaces por criterio lógico de poder desarrollar las respuestas correctamente. Entonces, en Ciremo, esta primera parte que corresponde a anatomía dental, permítame, voy a bajar acá mi pantallita y voy a poner mi puntero. Acá está. Listo. Muy bien, ahora sí. Esperemos que todos tengan buen retorno de audio. Cuando nosotros hablamos de las características anatómicas, no solamente nos referimos a la anatomía, doctores. Es muy fácil hablar que sí, que acá tiene un lado, que tiene el otro, pero más allá de estas características, como profesionales de la salud, es importante que las identifiquemos correctamente. Es también establecer los elementos arquitectónicos que constituyen cada pieza dentaria. Como bien dijo el profesor que nos hizo la presentación tan amablemente. A lo largo de mi carrera profesional, de los más de 25 años de odontóloga y casi 20 de experiencia docente, a lo largo del desarrollo de la clínica, porque la clínica nos da mucho, nosotros debemos saber identificar correctamente las características de las piezas dentarias. De repente muchos de ustedes, si bien la mayoría son jóvenes profesionales, pueden haber encontrado en sus inicios de práctica clínica o quienes ya tengan un poco más de experiencia, cómo la varianza de estas características anatómicas puede diferenciar e influenciar algún diagnóstico en específico. Hay mucho material anecdótico, clínico, desde la perspectiva clínica para hablar, cómo van ido variando a lo largo de las estructuras dentarias, ¿no? En formas, ¿no? Hay una tendencia a veces de hoy en día los más jóvenes, ¿no? En la revisión clínica, las características dentales que presentan y las variaciones también les diré, ¿no? En la parte clínica les puedo decir que hoy en día encontramos ya muchos jóvenes que inclusive tienen desgastes dentarios y a veces creen que son fallas anatómicas o variantes anatómicas y a veces ocultan ciertas características de fondo. Recordemos que la anatomía dentaria se relaciona con todas las especialidades de la odontología, empezando por la madre de todas las especialidades que es la oclusión. Sin anatomía, la oclusión no sería la correcta. Por eso, cuando nosotros hacemos restauradora, hacemos rehabilitación fija, incrustaciones, incluido coronas, y hoy en día las coronas libres de metal, tan estéticas, pero también de materiales tan rígidos, nuestro
nuestro diseño oclusal, nuestro diseño anatómico, tiene que ser bastante preciso, respetando cada anatomía dentaria. Ya no es como antes ni como en los tiempos de antaño en los cuales la amalgama eran simples mesas y prácticamente el paciente mordiendo determinaba su característico oclusal. O las primeras resinas que se colocaban en las cuales para evitar que se rompan pues hacíamos diseños muy grotescos, muy someros. Hoy en día conocer el diseño y hay cursos de diseño anatómico, hay muchos cursos virtuales de diseño oclusal en las cuales nosotros debemos reproducir, ¿no?, de una manera mucho más precisa lo que la naturaleza da, porque no todos tienen las mismas características anatómicas, igual que una huella digital, ¿no? Los surcos, la orientación de las crestas, los rebordes triangulares, la función de los rebordes marginales, cómo van a ir los tubérculos, las angulaciones mesial proximal. Todo eso vamos a conversar ahora porque es importante no solamente conocer la anatomía dental, sino también aplicarlo a la clínica. Nos permite identificar, ¿no? Como probablemente conversaremos más adelante, casos clínicos en las cuales hemos encontrado pacientes con supernumerarios, no mesiodens ni nada, sino perfectamente alineados en boca con características anatómicas muy similares, pero que no era la pieza que correspondía, ¿no? Niña de 12 años con 8 piezas dentarias anteriores, de lo que normalmente son 6, ¿no? O niños que no tienen piezas posteriores y son de niños de 12 años, ¿no? Entonces, hay que revisar también un poco el sistema de erupción dentario. Y al final de esta sesión aprenderemos un poco de la aplicación clínica acerca de la relación de estos contenidos anatómicos en la oclusión, los famosos puntos A, B y C, y la función de los stoppers, equalizers o paradores y equilibradores, como algunos en español lo quieren decir, que son parte fundamental que relaciona la anatomía con la función. Entonces, doctores, los invito a este viaje de 4 horas para reafirmar conocimientos, descubrir de repente un poco más de las características, más que descriptivo también, poder entender la relación de la dentición decidua, de la dentición permanente, etcétera. Y como dice aquí los elementos arquitectónicos y anatómicos de la estructura dentaria, vamos a lanzar nuestra primera pregunta para que ustedes puedan responder con toda confianza. No hay respuesta mala, doctores, no hay pregunta equivocada. Ustedes pregunten lo que deseen a lo largo de esta sesión y también respondan con toda confianza. Mi primera pregunta, como les decía, tiene que ver con la parte aplicativa acerca de los niveles de la oclusión, para que vean después la relación anatómica con esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos son los niveles de la oclusión? Seguramente en pregrado lo hemos revisado con nuestros profesores. Tenemos varias respuestas, los invito a que me respondan, a ver quiénes son los primeros valientes. Muchas gracias, doctores, ¿no? Doctor Dante, doctora Danitza, gracias. Doctora Evelyn, doctora Paulita. A ver si por ahí me regalan más valientes. No creo que solo hayan 4 valientes, ¿no? Creo que hay más. A ver si podemos tener un bonito 10%. Ya estamos aumentando los participantes. Con que me respondan 10, puede ser. Yo creo que todos podemos responder esta pregunta como para ir calentando motores, ¿no? Entonces, ¿cuántos son los niveles de la oclusión? Recordemos los niveles de la oclusión y también los vamos a reforzar en breve, ¿no? A ver, cuatro doctores valientes que me respondan para completar mis 6. Creo que ya están mis 10. Muy bien, tengo la B, la B, creo que todos me han... Ay, por favor, no estén revisando el WhatsApp, o perdón, el Google de respuestas, porque esto es para ustedes, para aprender. Muy bien, la mayoría me ha puesto la pregunta B, ¿no? Me ha respondido que es B. Efectivamente, cuando hablamos de niveles de la oclusión, es inevitable recordar lo que siempre se nos explicó, son 4. 4 son los niveles de la oclusión. 2 elevaciones y 2 depresiones. ¿Qué quiere decir con niveles de la oclusión, doctores? Cuando hablamos niveles de la oclusión, vamos a referirnos a aquellos elementos que van a hacer compensación entre sí para generar un balance de cada pieza dentaria en la función. No todo puede ser punta, no todo puede ser fosa o depresión. Tiene que haber un balance. De la misma manera que nosotros tenemos por la naturaleza o la obra del hombre,
elevaciones, ¿no? Como esta que ustedes pueden ver acá, tipo piramidal, que es muy similar a una relación cuspidia. También tenemos en compensación o montañas, si quisieran poner, ¿no? Tenemos nevados, picos, montañas muy marcadas. La naturaleza también nos da depresiones en compensación, ¿no? Imagínense un mundo lleno de picos, picos, picos y no tenemos ninguna depresión. Para compensar esa armonía. Igualmente, la naturaleza en el sistema dentario nos va a dar esa compensación con elevaciones importantes, de igual manera con zonas de depresión, que nos permitan entre sí, al entrelazarse, una correcta función. Entonces, de la perspectiva de la función dentaria, la anatomía dentaria tiene estos elementos que nos dan los elevadores y las depresiones. ¿Cuáles van a ser los elevadores en la anatomía dental? Pues los elementos más altos, que son las cúspides y los rebordes. Mucho ojo con esto, doctores. En nuestro repaso siempre recordemos cuál es la prioridad de las cúspides y de los rebordes, sobre todo de estos últimos, porque muchas veces nos olvidamos su real función. Pero dado su característica anatómica, el tejido de esmalte que tiene, que también es mucho mayor que el resto, también vamos a tener en contraste lo que vendrían a ser las depresiones, que van a ser las fosas y las fisuras. Y estas depresiones tienen aún mucho mayor notoriedad, porque cuando hablamos de fosas, yo no hablo de ninguna estructura dentaria. La fosa no es un tejido dentario, no hay esmalte. La fosa es el área, es la zona, es el espacio virtual en el cual se va a alojar nuestra elevación para crear un balance. Por lo tanto, la fosa, a diferencia de las cúspides y los rebordes, no es un contexto anatómico propiamente, pero sí es un elemento arquitectónico, porque gracias a esta área podemos construir una dinámica oclusal. ¿Ok? ¿Entienden ahora la relación de la forma y la función? Yo no puedo hacer una cúspide o no puedo crear, no puedo dejar de hacer una fosa porque mi cúspide antagonista no va a poder contactar con el fondo de la pieza dental, ¿no? Entonces, es importante recordar que esta depresión tiene su función y su aplicación, aunque se trate de un espacio aéreo, si se quiere. Y la otra depresión notoria y característica vendría a ser las fisuras, también los surcos, si lo quieren mencionar. Todo este sistema, ¿no?, de recorrido de depresión propiamente del diente, en la cual se está interiorizando al fondo de la pieza dentaria, ¿no? Y crea estos espacios, estas denotaciones, que vamos a ver la forma y función que tiene este sistema de surco, nuestra huella digital, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera pregunta, ¿no? Felicito a los que me han respondido, sigamos respondiendo sin temor, porque esto, como digo, nos ayuda a reforzar la dinámica. Por ahí preguntan, siempre hay preguntas anatómicas, es inevitable. El odontólogo que no sabe anatomía no va a poder desarrollar satisfactoriamente otras especialidades, ¿no? Entonces, tenemos, en cuanto a las elevaciones, no solamente van a ser las cúspides y los rebordes, como habíamos marcado los niveles de la oclusión, son ellos, pero también tenemos otras elevaciones, ¿no? Y ahí vamos a encontrar el cíngulo, también llamado cuarto lóbulo, lo vamos a mencionar en breve. Vamos a encontrar lo que se llaman los rebordes triangulares, ¿no? Que esto ha sido algunas veces una pregunta trampa para algunas evaluaciones, ¿no? Y preguntar cuántos son los rebordes triangulares dependiendo de la pieza. Veremos en qué está constituido el reborde triangular, que no es solo un elemento, sino es un conjunto de elementos que constituyen el reborde triangular. Y a pesar de eso, todo eso se considera una elevación. Vamos a encontrar los famosos tubérculos, como el de Carabelli, en la dentición decidua, en la dentición permanente, y el tubérculo de Zucker-Kandel en la dentición decidua exclusivamente. Seguramente ustedes sabrán que existen otras eminencias, otras consideraciones tubérculos, el de Moyers, etcétera, pero que no los vamos a considerar porque estos son los más representativos, digamos, dentro de las piezas dentales.
Y no menos importante, las crestas, ¿no? Y su posición en cada pieza dentaria, las crestas transversales, que es la más característica, la cresta oblicua, ¿no? La cresta vestibular, las crestas oclusales y cuál es su función dentro de las elevaciones. Dentro de lo que son las depresiones, pues no podemos dejar de mencionar a la propiamente depresión, que es la cara palatina o la zona palatina propiamente dicha, ¿no? Que es una depresión de gran utilidad en la función del desplazamiento mandibular. Por eso es importante cuando nosotros reconstruimos coronas en el sector anterior, darle la curvatura que corresponde para poder realizar apropiadamente el deslizamiento protrusivo, ¿no? Y la famosa guía anterior, etcétera, etcétera. Como ven, anatomía relacionada a la función. El sistema de surcos que ya habíamos hablado, ¿no? Todos estos recorridos de presiones del tejido del esmalte en compensación que tienen una función primordial en el desplazamiento mandibular, en la trituración de alimentos, lo vamos a revisar en breve. Las fosas que ya habíamos hablado, ¿no? Incluyendo las fosas principales, las fosas secundarias, la importancia de su correcto diseño, ¿no? Oclusalmente hablando. Una depresión que muchas veces no se toma en cuenta y que es de suma importancia es la línea cervical, ¿no? O lo que vendría a ser la zona del cuello del diente, el cuello anatómico. Recordemos que el cuello clínico está un poquito por la zona gingival, ¿no? Porque es la parte que se visualiza, pero la zona del cuello anatómico tiene una terminación que deriva en una depresión. Vamos a detallarlo también un poquito más adelante, ¿no? Entonces tenemos, como ustedes pueden ver, múltiples elementos arquitectónicos, anatómicos como elevadores, pero también tenemos en contraste elementos arquitectónicos de presiones, ¿no? Para que pueda haber este balance oclusal. Cuando hablamos entonces dentro de lo que son las elevaciones, el primer elemento que vimos van a ser las cúspides. Cuando nosotros vemos las cúspides, doctores, vamos a recordar que este elemento anatómico es el que constituye el tejido dentario más alto, tiene el mayor grosor de tejido de esmalte. Y nosotros sabemos, por ende, que el tejido del esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano, ¿no? Inclusive mucho más resistente que el tejido óseo. Este tejido del esmalte, ustedes recordarán, resiste altas presiones, caídas, altas temperaturas, etcétera. De ahí que la odontología forense puede identificar por piezas dentarias que resisten a estas extremas temperaturas, extremas condiciones. Entonces, la cúspide por excelencia, ¿no? Es la que tiene el mayor tejido dentario de esmalte, que también en la clínica aplicada, pues debemos considerarlo cuando hacemos preparaciones dentarias, incrustaciones, etcétera, que nos permitan reproducir esto. Las cúspides, la naturaleza es sabia, nos surgen a partir del canino, ¿no? El canino, esta pieza dentaria en una zona muy estratégica, ¿no? En esta posición que determina el sector anterior y el sector posterior, ya comienza el canino a presentarse. Y las cúspides van a darnos diferentes funciones. Desde el canino, que no solamente, ojo, en primera instancia, el canino no es para desgarrar propiamente los alimentos como siempre se nos ha hecho creer, ¿no? Ya eso, digamos que de alguna manera está en cuestión, ¿no? Porque ya hoy en día, pues los alimentos están, digamos, no requieren esa fortaleza. Sin embargo, la cúspide canina nos ayuda para otras acciones de gran importancia en la función, ¿no? Entonces, estas cúspides a lo largo del sector posterior van a tener funciones específicas que van a poder entender al final su importancia en la medida que vamos desarrollando este tema. Muy bien, la función de las cúspides entonces nos permiten estabilizar la mordida en todos sus campos y guiar la mandíbula en algunos movimientos masticatorios, ¿no? Sobre todo para la trituración. Entonces, según eso, vamos, creo acá tengo una segunda preguntita. Muy bien.
Si recordamos acerca de las cúspides, ¿no? Son cúspides guía, cúspides de trabajo, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿No? Entonces, nuestras cúspides guías son cúspides mandibulares solamente, son cúspides linguales inferiores y vestibulares superiores, son cúspides palatinas superiores y vestibulares inferiores, son las cúspides de los maxilares superiores o son las cúspides de los caninos que generan la guía canina, ¿no? Entonces, doctores, si por ahí podemos responder las preguntitas. Vamos a ver cuántos valientes deciden responder, por favor. Con toda confianza, sin temor. De 53, solo 2 van a responder, no creo, ¿no? Así que espero sus respuestas, doctores, para podamos tener este desarrollo. Muy bien, gracias a los doctores que están participando. De eso se trata, ¿no? Esa es la dinámica para que ustedes puedan también sentir un poco cómo es las preguntas tipo que se les puede hacer en el examen. Muy bien, un poquito más, por favor. A ver, gracias. Ya tenemos 8. Unos 12 de repente, si podemos responder. Muy bien. A ver, 2 doctores más. ¿Nadie más quiere responder? 11. Sin temor, para poder abrir. Listo, vamos a ir abriendo entonces el chat. Pueden seguir respondiendo sin ningún problema. Entonces tenemos entre las alternativas B, la alternativa C, ¿no? Ahí están repartidas. Creo que ahí tengo la alternativa E. El doctor Moisés me ha respondido. Muy bien, les agradezco. Y es interesante porque entonces podemos nosotros descubrir, perdón, cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la función? Esta preguntita tiene, digamos, de alguna manera una pequeña trampita, ¿no? Que puede hacer confundir, pero de eso se trata, que ustedes puedan resolver estas preguntas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cúspide guía, tenemos que acordarnos de la función de las cúspides. Y efectivamente uno piensa que, bueno, son los caninos porque son los que guían, ¿no? Efectivamente son los que guían como la guía canina. Entonces, por eso los consideramos cúspides guías. Pero las cúspides guías en general ayudan en cada una de las piezas dentarias a desarrollar una función específica. Las cúspides guías van a ser múltiples cúspides de la parte posterior también, ¿no? Y ellas van a ser no solo mandibulares y no solo maxilares, ¿no? Sino que también van a ser de ambos lados. Entonces tienen que estar en balance cruzadas. Por lo tanto, nuestras cúspides guías van a ser, nuestra respuesta a esta pregunta es la letra B, que son las cúspides linguales inferiores y vestibulares superiores. Y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces algunos han puesto la E y ya saben por qué la E no, ¿no? Porque esa era la trampita. No, no es que sean, porque generan la guía canina, se llaman cúspides guías. Vamos a ver por qué se llaman cúspides guías. Esto al final, doctores, acuérdense, nos va a ayudar cuando hablemos de los stoppers y equalizers, que es la última parte de esta sesión, ¿no? Que siempre son preguntitas ahí capciosas que nos hacen en los exámenes. Cuando hablamos nosotros de las cúspides, ¿no? Vamos a ver que las cúspides van a tener diferente característica anatómica. Ustedes lo pueden ver en cada uno de sus dientes, de sus familiares. Las cúspides en una sola pieza dentaria no se parecen en nada la una de la otra. Que sí que de la segunda molar son parecidas, sí son parecidas, pero hay ahí un mínimo detalle, alguna cosita que las diferencia. Mucho más las que están vestibulares y las que están palatinizadas o lingualizadas, ¿no? Entonces, la cúspide, dependiendo de su anatomía, su característica y de su función, van a tener una clasificación, una denominación específica. Entonces, vamos a tener que según su posición, vamos a tener cúspides vestibulares, como esto que ustedes ven acá, o cúspides palatinas, como en este caso, o cúspides linguales, que acá no tengo ninguna imagen, ¿no? Entonces, las cúspides vestibulares pueden estar superior o inferior sin ningún problema, ya sabemos, ¿no? Es hacia el vestíbulo. Las cúspides palatinas superiores, linguales inferiores. Ustedes pueden ver acá la diferencia entre esta cúspide y esta cúspide.
Esta es más redondita, esta es más triangulada. Ustedes pueden ver la diferencia entre estas dos cúspides. Esta es más grande, esta es más pequeña. Ustedes pueden ver la diferencia entre estas cúspides. Esta, digamos que es un poco gordita, pero esta es más grande. Y acá hay una pequeñita. Entonces las cúspides van a tener diferentes características y por ende diferente función. Entonces, según su función, doctores, vamos a encontrar algunas cúspides que se les denomina las cúspides de trabajo. Esto en oclusión y en rehabilitación es muy importante, porque cuando hacemos rehabilitación debemos desgastar un poquito más. ¿En cuál cúspide? ¿En la cúspide de trabajo o en la cúspide guía? ¿Mm? Entonces voy a hacer una preparación para una corona de circonio, ¿no? Y ahora que todo es mínimamente invasivo, pero tengo que dar los espacios respectivos. ¿A quién le voy a hacer más desgaste que la otra cúspide? ¿A la de trabajo o a la guía? ¿No? Entonces, una pregunta interesante. Nuestro mayor desgaste, un poquito mayor, será en la cúspide de trabajo, porque es la que va a tener la actividad. Entonces, ¿cuál será si no sea anatomía? ¿Cuál será mi cúspide de trabajo? Entonces, la pregunta, ¿no? Hablaba de las cúspides guías y tenemos la respuesta, como ustedes ven acá, son las vestibulares superiores y las linguales inferiores. ¿Ok? Esas son las cúspides guía. Por su parte, las cúspides de trabajo o estampadoras, ¿no? Van a ser las palatinas superiores, así sea chiquita, las palatinas superiores y las vestibulares inferiores. Todas sin excepción. Esta medianamente grande, esta más grande, esta chiquita. Todas las vestibulares caninos, todas las cúspides vestibulares inferiores y palatinas superiores son llamadas cúspides de trabajo o estampadoras, porque estampan, como si fuera un mortero con su pilón que muele, ¿no? Igual, estampa. Y, como decimos, la pregunta que se hizo, las cúspides guía son las que guían el movimiento, equilibradoras también se les llama porque equilibran el movimiento, van a ser las vestibulares, ustedes pueden ver cómo son anchas, anguladas, y las linguales inferiores, ¿no? Entonces, de eso se trata de diferenciar. Por eso era importante establecer la pregunta que les tenía puesta. Muy bien, vamos a pasar a otro elemento arquitectónico, ¿no? Y ahí tenemos una pregunta que creo que es muy sencilla de responder. El cíngulo que mayor variación anatómica presenta es el de qué pieza dentaria, el del incisivo central superior o el inferior, del incisivo lateral inferior, del incisivo lateral superior o de los caninos superiores. El cíngulo es un elemento muy interesante de analizar, ¿no? Clínicamente es importante. Vamos a ver por qué. Muy bien, doctores, sigamos respondiendo. Gracias. A ver, dos valientes más si me pueden responder. Ahí tenemos sin temor. 11, me falta 12. Muy bien, muchas gracias, doctores. Vamos a abrir el chat. Me han respondido acá la E, la D, la E. La gran mayoría me ha puesto la E y la D. Muy bien. Les agradezco mucho a todos sus respuestas. Es muy interesante poder tener esto porque para eso se trata, ¿no? El cíngulo que mayor variación anatómica presenta, lo crean ustedes o no, es el incisivo lateral superior, ¿no? Me dirán aquellos que han respondido a los caninos superiores, pero ¿por qué? ¿No? Porque realmente el cíngulo del canino casi no existe, ¿no? Es un cíngulo muy extendido que hasta termina llegando hacia el tercio incisal, si de alguna manera se lo puede mencionar, porque ya hay cúspide, ya no hay borde incisal, pero digamos que hasta los 2/3 de la cara palatina se extiende este cíngulo, pero es una constante, a diferencia del incisivo lateral superior. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchas preguntas al respecto acerca de este elemento. Vamos a entender un poco el cíngulo, ¿no? También dijimos que era una elevación, ¿no? El cíngulo, por su posición, por su distribución en la pieza dentaria, siempre va a estar pues ubicado, esta porción de esmalte, siempre va a estar ubicado en el tercio cervical de las piezas anteriores.
nosotros no tenemos cíngulo, por supuesto, en ninguna pieza posterior. Entonces, el sector anterior incluye los caninos. Por lo tanto, siempre lo vamos a encontrar en este tercio. Y como decía al comienzo, algunos lo consideran el cuarto lóbulo. Recuerden que nosotros tenemos 4 mamelones de desarrollo, por lo tanto, 3 en el sector anterior, 3 son vestibulares y el cuarto es el cíngulo muchas veces. Y a nivel posterior, por supuesto, los mamelones corresponden o los lóbulos de desarrollo corresponden a las cúspides. Cuando el cíngulo se presenta en la pieza dentaria va a tener anatomías específicas, algunas con mayor pronunciación, otras con menor pronunciación, sobre todo en el sector inferior. Y debemos preguntarnos por qué, ¿no? ¿Cuál es la función del cíngulo realmente? ¿No? Unos piensan que no sirve para nada, otros que está en proceso de extinción, etcétera, etcétera. Hay algo de cierto en eso, doctores, ¿no? Pero la función propiamente del cíngulo son dos, ¿no? Una es canalizar el alimento para que vuelva nuevamente hacia el interior de la cavidad oral y pueda ser triturado por las piezas posteriores, pero además está ubicado en una zona estratégica, en la zona de la terminación del tejido del esmalte con el tejido radicular, ¿no? Entonces, este cíngulo y su posición nos ayuda a proteger este entorno. Recuerden que acá hay una depresión muy importante. Esta depresión, ¿qué es lo que viene acá? ¿Qué viene en esta zona? Pues viene tejido epitelial con el tejido conectivo. Acá hay la inserción epitelial. Para los amantes de la periodoncia, del espacio biológico y todo eso, ¿no? Esta zona, la zona de la inserción epitelial, ¿no? Cuando hacemos nuestro periodontograma, ¿no? Y encontramos esa depresión, entonces el cíngulo ayuda a proteger a que el alimento no ingrese en esta zona del surco gingival y lastime esa inserción. Entonces deriva. Digamos que tiene una zona de protección. Doctora, pero eso no pasa en los incisivos inferiores, que son muy tenues, efectivamente. ¿Y saben por qué? Porque ¿qué elemento ocupa todo ese sector? En la lengua, ¿no? La lengua ocupa todo ese sector. Entonces, por eso es que anatómicamente la naturaleza es sabia, no desperdicia nada. Entonces va a tener un cíngulo mucho menos tenue, ligeramente pronunciado. La lengua no va a tener ningún problema en descansar a ese nivel. Todos ustedes lo pueden sentir, pueden pasar la punta de la lengua por sus dientes inferiores y van a sentir apenas, ¿no? Unas pequeñas depresiones o condiciones que no es lo mismo que si lo pasaran por el sector anterior, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer ese pequeño ejercicio y pueden darse cuenta de esa diferencia. Imagínense si tuviéramos, ¿no? Mucho cíngulo ahí en esa zona, tendríamos altísimos niveles de cálculo dental, lesiones, etcétera, ¿no? Entonces la naturaleza tiene también su función al respecto. Por lo tanto, estas son las dos funciones. Sin embargo, hay variantes dependiendo de la pieza dentaria, ¿no? Y el lateral, efectivamente, es quien nos da la mayor variación en el cíngulo. Hay estudios que ya de varios años, no lo invento yo, hay muchos estudios que han analizado, involucra etnias, ¿no? El sistema racial, ¿no? Hay estudios, hace poco acá en el Perú se ganó un premio en unos docentes sanmarquinos muy reconocidos, ¿no? Ganaron el premio Hipólito Unanue por hacer un análisis de las piezas dentarias, sobre todo de los centrales, en las personas que viven en los altos Andes, ¿no? En los altoandinos, y que tienen características muy particulares, ¿no? Unas medidas muy específicas. Entonces los doctores, doctor Munive, doctor Alvarado, varios doctores participaron. Ellos ganaron ese premio hace unos años por hacer un análisis antropomórfico, llamarlo así, ¿no? Entonces rescatamos eso, esta varianza. ¿A qué se refiere esta varianza? Se habla de un cambio, de una evolución de la raza, ¿no? Que ya en algunos casos casi ni siquiera hay cíngulo y en algunos otros casos ya ni siquiera hay laterales. Es una pieza que está en proceso de extinción. Yo ya he tenido ya un par de alumnos con agenesia de los laterales, ¿no? Entonces ya es algo que se está dando y que se viene hablando hace varios años. Muy bien, volvamos un poquito al cíngulo.
El cíngulo, entonces, en este incisivo lateral superior, ¿no? Que es marcado todo, va a tener diferentes formas. Puede tener un lóbulo muy marcado, único, central, ¿no? Dentro de las características normales, pero también podemos encontrar uno un poquito más prominente, un poco más específico, ¿no? Más lobulado. Inclusive podemos encontrar variables como son bifurcados, ¿no? Que tienen una escotadura en el centro. Igual manera podemos tener múltiples escotaduras, ¿no? Y a esto es lo que se le considera multilobulado. Hay lóbulos que ni siquiera existen, están presentes, y más bien lo que hay es como si fuera un túnel, una caverna, y estos todos ellos son de gran importancia desde el punto de vista clínico, porque normalmente vamos a encontrar procesos cariosos a ese nivel. Cuando nosotros hacemos nuestro odontograma y encontramos caries laterales en los incisivos centrales o incluso en los mismos laterales, dense una vueltita por este sector. Automáticamente ustedes de alguna manera van a encontrar, aunque sea un pequeño puntito de caries, pero es una zona favorita para los procesos cariosos. Sobre todo en este tipo de casos donde tenemos cero lóbulo y más bien se encuentra como una escotadura muy profunda y al fondo siempre vamos a encontrar un puntito de caries, ¿no? Y además también vamos a encontrar lóbulos que se extienden inclusive hasta la parte, como decía, del tercio incisal, como si fuera el canino, ¿no? Pero es un lateral, ¿no? Son lóbulos ya mucho más hipertrofiados, si se quiere, más denotados, más marcados. Yo he tenido casos en los que inclusive el lóbulo ha invadido prácticamente toda la cara palatina, era un diente amorfo, pero era un lateral visto por vestibular, ¿no? Entonces, en la clínica siempre hay que tener una buena visión para no confundir a las piezas dentales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran variación en el lóbulo para eso. Muy bien. Además de esa variante de forma, vamos a ver que también el lóbulo puede presentar esta escotadura, como en el caso anterior, ¿no? Puede generarse una escotadura. Acá de las escotaduras y existe un análisis, existe una medición que se llama ASUDAS, ¿no? Por sus siglas en inglés, que tiene que ver con el análisis, la variación de la escotadura del surco que se extiende a lo largo de la raíz. ¿Por qué? Porque esto puede ser motivo de procesos cariosos, ¿no? Porque en esta zona no va a haber inserción epitelial y puede ser invadido sin ningún problema y generar caries radicular. Entonces, siempre cuando ustedes revisen clínicamente con su explorador, pues su sonda periodontal, vean si tienen escotaduras y hasta dónde se prolongan. Y efectivamente haya, no es una cosa que sea extraña, es bastante frecuente, sino que a veces nuestro ojo rápido no lo revisa y lo deja pasar de largo. Pero sí involucra tanto la parte de la inserción como la parte radicular. Y como ustedes pueden ver, tenemos esta varianza de grados, ¿no? Entonces vamos a encontrar grado 0 cuando no hay ninguna escotadura. Tenemos grado 1 cuando esta se va a presentar hacia mesial de la pieza y se prolonga hasta el tercio medio o tercio cervical, ¿no? Grado 2 cuando está hacia una orientación hacia distal. El grado 3, que es uno de los más, digamos, marcados, es que independientemente de que sea mesial o distal, este grado 3 involucra hacia el tercio medio, bien entrado el tercio medio de la parte radicular, ¿no? Entonces es muy, muy alargado. Recuerden que la raíz del lateral es bastante larguita. Y el grado 4 es esta escotadura que va a atravesar el lóbulo del cíngulo en dos, ¿no? No va por los costados, sino va por el medio. No avanza mucho, pero se caracteriza por bifurcarlo, ¿ok? Entonces, estas son las variantes de los cíngulos, ¿no? Para el lateral superior. Es la única pieza que tiene esas modificaciones. No hay en centrales, no hay en caninos, no hay en inferiores. Muy bien. Pasemos a nuestra siguiente pregunta en la cual involucra otro elemento elevador.
¿no? Entonces, nuestra cresta oblicua, por favor, miren bien, porque también tiene trampita esta pregunta. La cresta oblicua, ¿no? Se encuentra, ¿dónde encontramos la cresta oblicua? En el primer premolar inferior, en el primer molar inferior, en la segunda molar inferior, en el primer molar superior o en la segunda molar superior. Muy bien. Ahí creo que hay una pequeña confusión, pero vamos a ver qué me responde. Yo creo que es bastante sencillo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna respuesta? Vamos a ir abriendo el chat. Muchas gracias. La D, la D, la D. Creo que todos sin excepción me han marcado la D, efectivamente, ¿no? Eso es más que conocido. Nuestra primera molar superior, ¿no? Sin embargo, también se encuentra en algunas otras piezas como cresta transversal, pero no tanto como cresta oblicua, ¿no? Ya vamos a mirar eso. Muchas gracias, doctores, por participar. Muchas gracias, todos tenemos claro eso. Cuando nosotros hablamos de la cresta, no solamente nos referimos a la cresta transversa o la cresta oblicua, ¿no? Sino nos vamos a referir también a todas aquellas elevaciones que son de tipo lineal. Nosotros tenemos crestas en todas las piezas dentarias. De hecho, tenemos crestas en todas las cúspides, no solamente en una o en dos. En todas las cúspides tenemos crestas. Y estas crestas van a nacer desde la cima de la cúspide y en forma lineal se van a desplazar, bien sea hacia el interior de la cara oclusal o bien sea hacia una cara libre, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas las piezas van a tener este tipo de cresta, esta elevación por excelencia, ¿no? Las crestas están cerca o limitan a dos planos inclinados que están acá, que son considerados depresiones y que son llamadas vertientes. Y ahora vamos a revisar un poquito acerca de estos conceptos. ¿Cuál es la función de estas crestas, sobre todo de las crestas oclusales, no? Es que nos van a ayudar en la trituración del alimento, como si fuera un cuchillo que está cortando. Cuando ustedes cortan algo con un cuchillo, lo cortan en pedacitos, ¿no? Digamos que esa es la función de esta estructura anatómica. La función de la cresta es triturar el alimento y que se apachurre ahí sobre la fosa y las paredes antagonistas. No solamente es la cúspide propiamente, sino todo el contenido, ¿no? Entonces, esa es la función. Como les decía, las crestas pueden ser en las caras libres, que parten desde la cima de la cúspide y se desplazan, ¿no? Por la cara libre, y eso es lo que conocemos como crestas vestibulares, ¿ok? Y como les había dicho, las que van hacia las caras oclusales, y estas reciben el nombre de crestas triangulares. Ustedes nunca van a encontrar como cresta sola o como cresta oclusal, eso no existe. A esto se le denomina cresta triangular. ¿Por qué cresta triangular si es una línea recta? Porque esta cresta forma parte del reborde triangular, ese componente que vimos en la segunda diapositiva de esta presentación. Entonces, almacenemos el nombre, cresta triangular. Muy bien. ¿Qué hacen las crestas, no? Que ya hemos dicho que ayuda en la trituración. La más representativa es la cresta transversal u oblicua. La cresta transversal oblicua, como ustedes bien han respondido, se encuentra ubicada en la primera molar superior. Específicamente, ¿en dónde? En la cúspide mesiopalatina de la primera molar superior. La cúspide mesopalatina, acuérdense, es una cúspide muy grande, muy ancha. Es una cúspide importantísima para, anatómicamente hablando, para la función, porque esa es la que va a dar estabilidad con la fosa inferior y es la que va a triturar en gran demasía, va a triturar en gran cantidad al alimento, ¿no? Entonces, esos dos elementos son importantes y nuestra cresta se desplaza en forma diagonal para ayudar
También tiene una pequeña chiquita hacia, ¿no? Más en línea recta, ahorita lo vamos a mirar, pero tiene esta característica de tenerla, por eso se llama cresta oblicua o transversal. ¿Cuál es la característica de esta cresta transversal? Que va al lado, en el caso de la molar, va acompañada de un surco que también se llama surco oblicuo. Pero además es que va a continuar en su camino sin ninguna interrupción hacia la cúspide diagonalmente opuesta. Va a seguir un solo recorrido y no va a haber un surco evidentemente que la cruce, que la atraviese. Esa es la característica de la cresta transversal de la primera molar superior. ¿Ok? Va de recorrido y se une con la que está diagonalmente opuesta. ¿Y cuál es esa? Por supuesto que la disto vestibular, ¿no? Entonces, por esa unión es que se le llama la cresta transversal o oblicua. Y el diseño oclusal para eso, como ustedes pueden ver, tiene que ser muy específico. ¿Cómo se llama esta porción que no ha sido cortada? Esta recibe el nombre de puente adamantino. ¿Ok? Y digamos que es la única en su género, es la única que de alguna manera no está cortada específicamente por un sistema de surcos ni nada por el estilo, la permite ir en sentido diagonal. Porque vamos a tener otras crestas transversales, ¿no? Las de las segundas molares, por ejemplo, las superiores, pero también hay una en la primera molar mandibular. Y ahora cuando hablemos de anatomía, cada una vamos a recordar esta cresta transversal. No es oblicua, pero sí es transversal porque cruza de una cúspide a la otra. Como ustedes pueden ver, cada cresta triangular, como hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de las crestas triangulares? ¿No? ¿Por qué se llamaban así? Porque estas en conjunto con las vertientes forman parte del famoso reborde triangular. Muy bien. Para la cresta oblicua tenemos la misma figura, ¿no? Tenemos una cresta oblicua. Miren cómo esta cúspide es tan grande que puedo tener dos crestas, ¿no? Dos crestas triangulares. Entonces, en el caso de la cresta oblicua que se continúa, ¿no? Tenemos nuestro reborde triangular que la constituye, ¿no? Y une a estas dos cúspides en una forma continua, La cresta, el reborde triangular, entonces, va a estar constituida por esta cresta, que es la cresta oclusal, y estos dos planos inclinados que dijimos que se llaman ¿cómo? Que se llaman vertientes. Muy bien, vertientes internas para ser más exacto. Todo este reborde triangular, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el de la cresta transversa? ¿Por qué es importante con esta, ¿no? Con la que conecta. ¿Por qué es importante? Porque aquí, en estas zonas verde, celeste, en este sector donde está esta fosa central, va a depositarse la cúspide antagonista, una cúspide de trabajo muy importante, la cúspide de la primera molar inferior. Va a depositarse acá y va a toparse con estas crestas y con esta gran fosa. Y va a encajar como si fuera una llave en su cerrojo, ¿no? El mortero con el pilón. Esa cúspide distovestibular de la primera molar inferior va a ingresar acá, a esta zona. Y a su vez, esta gran cúspide en simultáneo va a ingresar a la pieza molar inferior, a la fosa central. También entre los rebordes triangulares. Ojo con esto. Miren que lo estoy haciendo despacito para que recuerden y sobre todo para la función. Porque me pueden preguntar, ¿en qué zonas va a contactar la cúspide antagonista de la primera molar superior? Y ustedes van a decir al toque, sí, la fosa. Pero resulta que no hay fosa en alternativas, ¿no? Entonces le van a decir reborde marginal, surco, etc.
Recuerden que va a entrar y a contactar en estas zonas que se llaman vertientes, sobre todo en el sector posterior, en las vertientes. Y ustedes se acordarán, seguramente han visto esto en oclusión, cuando han hecho encerados, los famosos puntos de contacto, el tripodismo, ¿no? Que se da en este sector. Entonces, los famosos puntos de contacto superior e inferior se van a dar acá. ¿Por qué es importante esto, doctores? ¿Por qué esta anatomía importante de hacer nuestro reborde, nuestra cresta triangular, todo? Porque cuando usted, doctor, doctora, haga una restauración simple de resina y no me reconstruye eso y no le da el surco, entonces va a haber un punto de contacto alto. Y lo que va a hacer usted va a hacer es aplanar todo eso y dejar a la pieza en el aire, con el consiguiente riesgo que la restauración se rompa. O si usted quiere hacer una incrustación overlay, que hoy está tan de moda hoy en día, o la only, ¿no? En la cual involucra también cara oclusal. Tiene que hacer una correcta restauración porque el laboratorio hace su anatomía como corresponde y no está bien registrado, no está bien guardado el desgaste o la anatomía. Cuando muerda va a contactar, ¿no? Estos puntos altos a nivel de las vertientes y eso se puede deteriorar, ¿no? Más aún si hacemos coronas estéticas, altamente estéticas, porcelana, circonio, ¿no? Disilicato, lo que sea. Entonces, hay que siempre recordar cuando usted haga su parte clínica, su anatomía, la inclinación de sus crestas, cómo va en la cresta transversa y las vertientes en cada pieza. Premolar, molar superior, molar inferior, lo que usted desee. Cada cúspide, como les digo, tiene su reborde triangular. Toda cúspide. Una pregunta para el posgrado fue, ¿cuántos rebordes triangulares hay en una primera molar inferior? Pregunta de posgrado ya de hace algunos años. Todos se equivocaron, nadie respondió. Pusieron 10, pusieron 4, pusieron 5 y es de la primera molar inferior. Cada cúspide tiene su reborde triangular. La respuesta era 5 porque la primera molar inferior tiene 5 cúspides. Por más chiquita que sea, tiene su cúspide. ¿Ok? Entonces, gracias, doctora Telía. Efectivamente, 5. Ya ingresó al posgrado, doctorita, ¿ves? Porque es importante acordarse de la anatomía. No le van a decir, pues, cosas, preguntar cosas específicas, pero sí cosas que tiene usted que analizarlo desde el punto de vista anatómico. Muy bien. Entonces, aquí estamos con estas características de los rebordes. Ahora vamos a pasar a otro elemento, ¿no? Que son también dentro de los elevadores y de gran importancia, los rebordes marginales posteriores. ¿Cuál es el enunciado correcto? Orientan el desplazamiento protrusivo, participan en el desplazamiento lateral, contactan con las cúspides guías antagonistas, protegen la zona interdentaria, dirigen los stoppers y equalizers. A ver, doctores, ¿podamos responder, por favor? Solo uno me va a responder. Fácil, unos 20, 15 ya, somos ya 60. Con toda confianza respondan, pregunten también si tienen alguna duda, ¿no? Siempre es bueno que estén preguntando cualquier cosita respecto a la parte anatómica, ¿no? Hasta cosas de forense he respondido en otros grupos cuando han preguntado, de antropología también he respondido cuando han tenido algunas dudas. Muy bien. Gracias, seguimos avanzando con las respuestas, por favor. Muy bien. ¿Nadie más quiere participar? Solo 9 valientes de 60, de casi 60. Muy bien. Muchas gracias, doctora Lourdes, doctora Yadira, doctorita Rosángela. ¿Qué son stoppers y equalizers? Qué buena pregunta, doctora. Gracias por hacerlo. Ahorita le voy a responder. Muy bien. Todos me han respondido la D, la D, la D. Creo que por ahí hay una C. Muy bien. La doctorita me pregunta qué son stoppers y equalizers, ¿no? Es un concepto que tiene ya muchos años y que en los últimos tiempos les han cambiado por paradores y ecualizadores, que es una traducción un poco brusca,
de estas palabras en inglés que se dieron, ¿no? Doctorita, los stoppers y equalizers no son otra cosa que elementos de la pieza dentaria. Así es, usted tiene en cada uno de sus dientes stoppers y equalizers que van a facilitar la estabilidad oclusal. Tiene que ver con las vertientes, sobre todo las vertientes externas, mesial y distal. Y ahora vamos a revisar en breve, cuando ya terminemos esta parte, acerca de las vertientes. Y al final hablaremos sobre los stoppers y equalizers que por ahí siempre preguntan. A veces en las clases de oclusión no lo revisan mucho, pero que tiene un gran sentido en la función. Yo le pongo un ejemplo, doctorita, que me preguntó. Usted está ahorita descansada, su maxilar inferior está en reposo, está separado de sus dientes. Yo le pido que usted cierre sus dientes y ahorita ya me lo cerró rápido, seguro no lo ha sentido, pero si usted cierra despacio va a sentir que primero hay un contacto y después como que la mandíbula se acomoda, ¿no? Ahí acaban de entrar en funcionamiento su stopper primero y su equalizer después, ¿ya? A través de sus vertientes. Cuando uno cierra los dientes y contacta las piezas, es toda una dinámica impresionante. Yo siempre les digo a mis alumnos, tenemos que, digamos, hasta alucinar, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Tenerse ahí una de esas fuertes, alucinar e imaginarse que todo pasa en simultáneo. Porque se da el stopper, el equalizer, el antagonista superior en la fosa inferior, la cúspide inferior en la fosa superior, en los rebordes marginales, etcétera. Y a eso súmale músculo, periodonto, etcétera, etcétera. Por eso que cuando un bruxómano, ¿no? Y de nuevo la aplicación, cuando el bruxómano está en la noche en su parafunción, no hay control y empieza a destruir este sistema de stopper y equalizers, porque el paciente está con la boca cerrada y está como una lija. Entonces está destruyendo las piezas dentarias y por supuesto anula esta dinámica de stopper y equalizer. ¿Ok? Entonces, y cuando lo tenemos que rehabilitar, hay que, digamos, controlar también eso, ¿no? Así que, digamos que todo esto tiene una aplicación clínica y está orientada a los rebordes marginales de las piezas posteriores. Espero que le haya ayudado la respuesta, doctorita, y al final seguimos también viendo este punto. Efectivamente, la respuesta que la mayoría me dio es la D. Protege la zona interdentaria. Y qué bueno que lo pueden responder porque efectivamente los rebordes marginales posteriores tienen múltiples funciones. Nosotros podríamos llamarle crestas. Sé que algunas casas de estudios, algunos profesores académicos, por un tiempo han estado utilizando en lugar del reborde marginal las crestas marginales. Por motivos académicos, para no confundir con las crestas propiamente dichas, las crestas triangulares, entonces vamos a considerar de nombre rebordes marginales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rebordes marginales, su nombre lo está diciendo todo. Reborde quiere decir que está hacia los bordes de la pieza dentaria. Es una característica, ¿se acuerdan? Que es dentro de los niveles de la oclusión uno de los componentes de las elevaciones, ¿no? ¿Por qué? Tiene mayor contenido de esmalte. Ustedes lo pueden ver acá. Acá está el reborde marginal. El reborde marginal se presenta en todas y cada una de las 32 piezas dentarias. Muy pronunciada, poco pronunciada, chiquita, grande, lo que ustedes quieran. Pero siempre se va a presentar en todas las piezas dentarias. Y en el sector anterior siempre va a estar en palatino o lingual y en el sector posterior siempre lo vamos a tener marcado en la zona oclusal, en la cara oclusal. ¿Ya? Entonces, estas crestas marginales, ¿no? Estos rebordes marginales tienen como función varias situaciones. En primer lugar, la primera determina, por supuesto, el ancho mesiodistal de la pieza dentaria. Por eso es que cuando nosotros hacemos rehabilitación, debemos conocer las dimensiones de la pieza dentaria. No podemos hacer molares chiquitas o molares muy grandes. Ojo, con excepción de los implantes, que sí, las coronas, implantes soportadas tienen que tener
Las características oclusales un poco más pequeñas, pero respetando el contacto de las crestas marginales o de los rebordes marginales, perdón, ¿no? En toda rehabilitación tiene que cuidarse el contacto de un reborde marginal de una pieza con la de la adyacente. ¿Por qué? Porque la función, además de determinar el ancho mesiodistal, es proteger a la zona interdentaria, la zona interproximal, la papila interdentaria, como ustedes quieran llamar. Más aún, la famosa y denominada zona de Cole. Los periodoncistas también pueden, yo soy rehabilitadora, pero me gusta mucho la periodoncia también. La zona de Cole, toda esa parte inferior de la gingiva que une vestibular con palatino lingual. Todo eso está protegido, esa zona tan delicada, por los rebordes marginales de las piezas dentarias. Por eso es que es importante este reborde marginal estar bien diseñado. Determine el ancho mesiodistal, doctorcito Josué. ¿Ah? Gusto verlo. Es el ancho mesiodistal. El reborde marginal no determina el ancho vestíbulo palatino, vestíbulo lingual. ¿Por qué? Porque eso lo dan las cúspides propiamente, no los contornos. El reborde marginal me va a dar la distancia mesiodistal. Si yo hago una corona sobrecontorneada y aumento esto, voy a hacer presión sobre esa papila o ese sector interproximal. Si yo hago una corona corta con poco contacto con el adyacente, voy a generar una zona donde va a haber impactación de alimento, que va a hacer presión en ese sector interproximal. Y además de la gingiva que tenemos en el sector interproximal, pues la cresta ósea alveolar. Por eso cuando hacemos demasiado sobrecontorno, sobre todo en el sector anterior, ¿no? La papila se inflama, empieza a haber una recesión, el huesito también se aleja, ¿no? O en el sector posterior hacemos coronas muy delgadas, se mete el alimento, presiona, presiona y la punta del reborde alveolar pues empieza a desgastar. Por eso es que es importante el reborde marginal. Igual, ustedes de nuevo, clínica, hacen una clase 2, ya no se amalgama, ahora hacen con resina. ¿No tienen que acaso hacer un trabajo a este nivel, una caja proximal? Se están volando la parte para una clase 2, por ejemplo, una resina clase 2, están desgastando todo lo que es la caja del reborde marginal, la famosa caja proximal. Tengo que reconstruir bien, no le ponen acaso la matriz y ponen abajo el flow y encima la resina convencional. Tengo que reconstruir bien eso y que esté en buen contacto con mi adyacente, ¿no? Peor todavía si las dos piezas requieren restauración. O como decimos nuevamente, una overlay, una onlay, las incrustaciones. Ahora todo el mundo quiere incrustaciones, encima hacen incrustaciones puente, ¿no? Con mayor razón, el reborde tiene que estar equilibrado y bien diseñado. Un poco más allá, quiero hacer una PPR, ¿no? ¿Dónde se pone el apoyo en una PPR? ¿Se pone en la cima de la cúspide? ¿Se pone en el centro de la fosa? No, ¿dónde va? En el reborde marginal. Tengo que hacer un buen desgaste de la zona del reborde marginal. Y tengo que inclinar. Por eso es importante identificar la función del reborde marginal, ¿no? La protección de esa zona interdentaria, ¿no? La determinación del ancho mesiodistal y una de gran importancia también, las otras dos son importantes, pero esta que voy a mencionar es porque me da la estabilidad cuando hago contactos de máxima intercuspidación. Yo les pido a todos que cierren sus dientes y aprieten un poquito sus dientes, van a sentir una presión entre los dientes, ¿no es cierto? Apretamos nuestros dientes, se siente una pequeña presión en el sector posterior. La mayoría de sus dientes, casi todos sus dientes posteriores están aquí, están contactando en los rebordes marginales. Las cúspides antagonistas, en este caso las piezas inferiores, están contactando acá. Y estas cúspides, esta sobre todo, está también contactando en el reborde marginal inferior. Todas al mismo tiempo. Hagan ustedes la prueba. Aprieten sus dientecitos. Esa presión que sienten es gracias a las cúspides de trabajo que van al reborde marginal.
Y esto es de gran importancia, como ustedes pueden ver, ¿no? Debemos entender que cada una de las piezas con sus rebordes marginales, sobre todo en el sector posterior, ¿no? Van a participar de este contacto interdental. En el caso del sector anterior, los rebordes marginales nos ayudan a canalizar el alimento hacia el retorno a la cavidad oral. No se desplayan, no se quedan metidos, todo. Por eso es que los rebordes en el sector anterior superior son muy marcaditos. En el inferior no tanto, pero igual tienen ahí su forma, ¿no? Pero sí en los superiores. Cada elemento arquitectónico de esta pieza dentaria tiene una función, no está por gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué mi central, mi lateral tienen rebordes marginales marcados? Para que mi fosa esté bien delimitada y vuelva el alimento hacia atrás. Para que ayude el cíngulo a canalizar el alimento y no se desborde. En el sector posterior, porque aquí es donde se van a contactar los antagonistas, ¿no? Y cuando cierren los dientes, ahí va a haber contacto. No solamente es a nivel de fosas, ¿no? Acá el premolar, sus rebordes marginales nos van a ayudar para las primeras trituraciones del alimento. Por eso es que en rehabilitación debemos respetar la anatomía dental y cada elemento arquitectónico. No podemos hacer mesas ni tablas como antes sí, ahora creo que ya la anatomía se ha rescatado. El diseño oclusal, acuérdense esta palabra que hoy en día se menciona mucho, el diseño oclusal. Hay, como les repetí, hay clases de diseño oclusal. Tenemos, dependiendo de cada pieza superior e inferior, hacer un buen diseño oclusal y eso involucra los rebordes marginales. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Miren, todavía estamos en elevadores, tenemos bastante material para ustedes. El tubérculo de Carabelli, esta pregunta es un regalo, pero ojo, miremos bien las preguntas, ¿ya? La respuesta, perdón. Se encuentra en la primera molar inferior permanente, en el primer molar inferior deciduo, en la segunda molar superior permanente, en la segunda molar superior decidua o en la segunda molar inferior permanente. Muy bien. A ver, y ahora ya tenemos un poco más de participantes. Los invito a responder, por favor, sin temor, no hay problema si por ahí se equivocan. Esta tiene trampa, esta pregunta, ¿no? Pero esa es una pregunta que puede venir. De hecho, ya ha venido antes. El tubérculo de Carabel es una pregunta recurrente en las evaluaciones. A ver, vamos a ver quiénes me están respondiendo. Gracias, doctora Talía, doctora Lourdes, ¿no? Doctorita Rosángela. No hay la alternativa. Sí está, doctorita Diana. Sí está. Gracias siempre por la observación. Muy bien. Y ya lo había mencionado en la segunda diapositiva, tercera diapositiva, ¿no? Así que ahí tenemos. Miramos bien. A ver, un poquito más de valientes que me respondan para poder tener por lo menos 20 participantes y ya estaríamos con el 30% de actividad, ¿no? De ustedes, de participantes que están respondiendo. Muy bien. Vamos a ir abriendo entonces, ya que me dicen que no hay respuesta. Sí existe la respuesta, solo que hay que mirar bien y acordarse de los criterios anatómicos. Nuestra respuesta es la segunda molar superior decidua. Como lo vamos a ver en breve, ¿no? Ya en los próximos minutos, las características de la segunda molar superior decidua son exactamente iguales a de la primera molar permanente, ¿ok? Son gemelas, la única diferencia es que la decidua es más pequeñita, pero tiene todas las características y si recordamos que el tubérculo de Carabelli se encuentra en la primera molar superior permanente y que esta a su vez es la madre principal, la gemela de esta pieza, entonces esta es nuestra alternativa correcta, ¿ya? La segunda molar superior decidua. Es importante esto, ¿no? A quien le guste la ortodoncia va a poder ver, a los que hacen odontopediatría también, para que vean que la anatomía abarca todo, que la segunda molar superior decidua es idéntica a la permanente y el paciente cuando está más o menos en sus 7 o 8 años,
Cuando ya la primera molarcita salió y se ha tenido una buena dentición, la dentición decidua está en buen estado, va a poder encontrar a las dos piezas exactamente iguales. Si ustedes tienen algún sobrinito, algún hermanito, algo que está en esa edad, entre los aproximadamente 7 años, sí, 7 años, sí, entre 7 y 8 años, que todavía no se ha ido la segunda molar, todavía no salen los premolares, puede observar a estas dos piecitas juntas, ¿no? Porque comparten un tiempo de vida en conjunto. Y esto es importante, ¿no? En general, las molares deciduas con las permanentes, porque a veces usted encuentra en sus pacientes caninos deciduos retenidos, primeras molares inferiores deciduos en boca, el paciente tiene 20, 30 años y quedan así, ¿no? Eso lo voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos nosotros como material, como tubérculo, ¿no? Entonces ahora sí ya ahí han respondido, ¿no? La respuestita, como corresponde. Cuando nosotros hablamos del tubérculo, ¿no? Vamos a definir el tubérculo propiamente como que es un elemento del esmalte, porque es solo tejido del esmalte, ahí no hay dentina al interior ni nada. Es un agregado del tejido del esmalte, algunos le llaman el quinto, en algunos casos el quinto lóbulo, ¿no? Como si hubiera uno más, así como la primera molar inferior, le llaman el quinto lóbulo. Y el tubérculo es este incremento del tejido del esmalte que se encuentra casi siempre en el sector cervical, ¿ya? Ocupa una gran porción, una gran área, ¿no? De la cara libre. No siempre es palatino, por si acaso. El tubérculo, como dijimos, podemos encontrarlo en diferentes niveles, ¿no? El más conocido, por supuesto, es el tubérculo de Carabelli, como lo quieran llamar, ¿no? Es esta porción de tejido de esmalte que se encuentra en la cara palatina de la cúspide mesiopalatina de la primera molar superior. Ya hemos hablado de esta cúspide, esta es la que contiene la cresta oblicua o la cresta transversa, ¿no? Hemos hablado que es una cúspide de gran importancia porque esta cúspide mesiopalatina va en la fosa antagonista para hacer la trituración. Hemos hablado de la importancia de las vertientes, los puntos de contacto tripodismo que se hacen a estos niveles, ¿no? Y ahora volvemos a hablarla con el tubérculo de Carabelli, ¿no? Porque se encuentra en esta cúspide grande, enorme. Yo honestamente ya con los años pienso que si esta cúspide no hubiera sido tan grande, de repente esta hubiera podido aparecer hacia mesial sin ningún problema. Pero como siempre digo, la naturaleza sabe y sabe por qué pone esta pieza, ¿no? Si bien es cierto, el tubérculo de Carabelli tiene, ¿no? Ya está en un proceso de vías de extinción, a veces está prominente, pero a veces apenas y se nota un poquito. También clínicamente es importante porque siempre encontramos procesos cariosos a este nivel, ¿no? Si no están escondiditos, están sobre toda esta unión del mismo tubérculo, ahí encontramos procesos cariosos, ¿no? Como dicen, pues es una pieza que parece que está un elemento que se dice está en vías de extinción. ¿Por qué? Porque la función, aunque no está muy establecida, se piensa que la función de este tubérculo es ayudar a esta cúspide en la trituración del alimento en la fosa antagonista, ¿no? Recuerden que esto va a una fosa, está el alimento. A veces esto no es suficiente, la fosa es grande, digamos que esto es como un prensador, contiene el alimento y colabora a que este elemento pueda adherirse en las vertientes, en estas zonas, pero de la pieza inferior, ¿no? Entonces como que lo termina de chancar contra las paredes, como que es doble acción. Esa es la función que se piensa que tiene el tubérculo de Carabelli por la zona estratégica donde se encuentra. Por eso es la más representativa. Pero como también hemos dicho, encontramos en otras piezas dentarias, ¿no? Como en la molar inferior decidua, la primera inferior decidua, que es el tubérculo de Zucker-Kandel, ¿no? Tenemos una prominencia, ahora lo vamos a detallar cuando hagamos la anatomía, o también la podemos encontrar otra, la de Moyers, si no estoy mal el nombre, en piezas superiores.
¿no? En la primera molar superior. Entonces, pero no las tocamos porque las más características son estas de Carabelli y de Zuckerkandl. ¿Ok? Entonces, en conclusión y por motivo de la respuesta, el tubérculo de Carabelli se encuentra en la dentición permanente, la cúspide mesiopalatina de la primera molar superior, y también en la dentición decidua, la cúspide mesiopalatina de la segunda molar superior. Deciduo, por supuesto. ¿No? En cambio, Zuckerkandl solamente se encuentra en la dentición decidua en la primera molar inferior. ¿Ya? Carabelli sí está en ambas denticiones. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos todo lo que corresponde a lo que son las elevaciones. Dentro de lo que son las fosas, ¿no? Para ir dando un poquito más de avance. En las fosas, ya hablando dentro de lo que son las depresiones arquitectónicas, este elemento arquitectónico es uno de los más amplios dentro de lo que son las depresiones. Ya habíamos dicho que las fosas no son anatómicamente establecidos, pero sí es un elemento arquitectónico porque es un área, es un espacio, ¿no? Entonces, estas fosas podemos encontrarlas muy ampliamente en la cara en la que está. Por ejemplo, la fosa palatina, toda esta área ocupa un gran porcentaje de toda la cara palatina, ¿no? Tenemos el cíngulo, los rebordes y la fosa propiamente. Y en la cara oclusal, inclusive esta podemos encontrar múltiples fosas, ¿no? Dado que es una pieza bastante ancha. En los premolares, por ejemplo, fosas propiamente dichas no tenemos, ¿no? No hay unas fosas pequeñitas que están a los costados, fosas laterales. Pero en las piezas molares sí tenemos fosas más amplias que están prácticamente al medio y abarcan casi toda la zona de la cara oclusal. ¿Cuál es la función de la fosa? Ya lo hemos dicho también, que se trata de recibir el alimento para que la cúspide antagonista pueda ingresar y la pueda chancar, triturar, moler, etc. ¿No? Entonces, así como esta cúspide grande, esta mesiopalatina, va a ir a la fosa central del antagonista, esta fosa central va a recibir a la cúspide de la primera molar inferior y la va a alojar acá para la trituración en simultáneo, ¿no? Entonces, hasta aquí rescatamos, doctores, dos situaciones. ¿Se acuerdan que les pedí que aprieten sus dientes y muerdan y que la mayoría de sus dientes contactaban en el reborde marginal? Bueno, eso es correcto. Ustedes cierran sus dientecitos y cuando están apretando, la mayoría de sus dientes, la mayoría de sus cúspides de trabajo, ya hemos visto lo que son cúspides de trabajo, esa mayoría de cúspides de trabajo están contactando en los rebordes marginales. ¿Quiénes entran en estas fosas? Sobre todo de las piezas posteriores. Aquí van a entrar solamente las elegidas, ¿ok? Las elegidas, ¿quiénes son? La mesiopalatina de la primera y segunda molar superior y la distovestibular de la primera y segunda molar inferior que van a fosa central de sus antagonistas, ¿ok? De todo eso que hemos hablado, de la primera parte y de lo que estoy hablando ahorita, repito, las fosas reciben a cúspides de trabajo para moler y triturar el alimento, ¿sí? Entonces, así como hay cúspides que están contactando acá en los rebordes para dar la estabilidad, hay cúspides que están entrando acá a las fosas, ¿no? En simultáneo, superior sobre inferior e inferior sobre superior, para que el alimento sea molido y triturado con intensidad, ¿no? Entonces, esta cúspide, la mesiopalatina con su carabel incluido, todas ellas entran a la fosa del inferior. Y esta fosa va a recibir a la distovestibular de la primera molar inferior. ¿Sí? Suena a veces un poco confuso, pero doctores, ese es el teorema de la oclusión, el fundamento de la oclusión.
lo que en algún momento mis profesores decían es el Padre Nuestro de la oclusión. Y nos lo hacían repetir hasta el cansancio. ¿Y qué dice ese fundamento de la oclusión? Lo voy a decir despacito, después lo voy a volver a repetir, creo que por ahí está apuntado. Que todas las cúspides, ¿no? Todas las cúspides de trabajo, ya sabemos por anatomía que es cúspide de trabajo, contactan con el antagonista en rebordes marginales, todas sin excepción, de los un montón de dientes que tenemos, ¿no? Las piezas, todas ellas contactan en los rebordes marginales, excepto la mesiopalatina superior y la distovestibular inferior de las molares que van a fosa central. Claro, si no, ¿quién va a ocluir, quién va a triturar el alimento? ¿No? Entonces, ese es el fundamento de la oclusión, lo que ustedes tienen que saber cuando hacen su rehabilitación. Cuando pasan el papelito articular para ver qué cosa está contactando alto, ustedes miran puntitos rojos y azules, significa algo, ¿no? Entonces tienen que buscar el tripodismo en las vertientes, que encaje la cúspide como corresponde. Si no, no tiene sentido que pongan su papel articular en sus restauraciones, coronas, porcelanas, etcétera, ¿no? Tiene que ser para que la anatomía esté bien diseñada, para que el diseño oclusal esté bien hecho. ¿Ok? Entonces, esa es la función de las fosas. Muy bien. Ahí están. Las fosas, como les dije, en algunos casos solamente es una sola, sobre todo en el sector anterior. En el sector posterior, incluyendo premolares, podemos encontrar fosas pequeñitas llamadas fosas triangulares o fosas secundarias y una fosa central o fosas principales, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver sus fosas centrales, proximales, todas las piezas tienen su fosa central, su fosa proximales, ¿no? O secundarias. Entonces las fosas tienen también su función. En los premolares no habrá una fosa central, pero sí tenemos fosas y les decimos fosas triangulares porque tienen una forma así trianguladita, ¿ya? Entonces también para el diseño oclusal nunca se olviden hacer sus fosas triangulares. Mención especial tiene un elemento que es el único en su entorno, no existe otra igual, y que tiene que ser considerada porque clínicamente es importante, y es la fosita. Hay fosas y solo hay una fosita. ¿Qué es esta fosita? Es una depresión, y es una depresión muy interesante porque está en una cara libre. No existe otro elemento arquitectónico así, que se llama la fosita. Y esta fosita se encuentra en un solo lugar, que es la primera molar inferior permanente. Ustedes aquí lo pueden ver, la fosita. Exactamente en dónde se encuentra la fosita, en el surco, este surco que viene desde adentro, desde la cara oclusal, ahorita lo voy a explicar, este surco que se llama el surco mesiovestibular. Algunos le dicen surco intercuspideo, pero su nombre real es el surco mesiovestibular de la primera molar inferior permanente, ¿no? En la decida no se encuentra casi esto, pero en la primera molar inferior permanente tenemos esa depresión en forma redondita que remata a este surco, lo remata, ¿no? A veces es muy profunda, a veces solamente es una, no lo es tanto, es una terminación, inclusive muchos acá por prevención colocan un sellante, hay otros más agresivos que ya de frente le ponen profilácticamente una restauración, cosa que no es permitido. Y que este surco, recuerden que es muy importante cuando se hace la relación molar, la famosa llave de Angle, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, usamos este elemento. Entonces remata ahí en nuestra fosita que recibe el nombre de fosita olivar. Entonces, si ustedes les preguntan dónde se encuentra ubicada la fosita olivar se encuentra en el surco mesiovestibular de la primera molar inferior, permanente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, es una mención particular. ¿Por qué es importante? Porque siempre también encontramos muchas veces procesos cariosos que llegan a profundidades, ¿no? Terminan llegando hasta la dentina y es una zona muy cercana a la pulpa dental. Entonces siempre no se olviden cuando hacen sus diagnósticos revisar la fosita olivar. Y si es una fosa profunda, puedes aplicar un profiláctico, un sellante o su flúor, ¿ya?
para evitar que haga una restauración o se haga un proceso carioso. Muy bien, siguiente pregunta, ¿no? Todavía estamos unos minutos antes de nuestra pausa para terminar todos estos componentes arquitectónicos. El surco principal lo encontramos, ¿no? En sentido mesiodistal, en sentido vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, en la fosa triangular, en la vertiente externa, entre las cúspides vestibulares de la primera molar inferior, lo que hemos visto, ¿no? A ver, doctores, ¿a qué denominamos surco principal? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿No? Ahora que estamos ya más personas, podemos participar más sin temor, por favor, los invito a que respondan qué alternativa consideran que puede ser. Muchas gracias, doctoritas, doctores que están participando. Sin temor. Muy bien. Muchas gracias. Sigamos respondiendo. A ver, ¿quién me regala 3 respuestas, por favor? Tenemos la 8. No sean tímidos, doctores. Muy bien. Vamos a ir avanzando porque hay bastante material. Toda la A. Creo que ahí estamos todos claros. Le agradezco mucho a todos, doctores, por participar. Efectivamente, nuestra respuesta es la A. El surco principal va a tener una posición estratégica. ¿Y por qué hablamos de surcos? ¿No? Porque este elemento arquitectónico pues es una depresión propiamente dicha, ¿no? Dentro de los niveles de la oclusión están las fosas y los surcos o fisuras, como lo quieran también expresar. Recordemos que es una zona donde hay menor cantidad de tejido de esmalte. Así en contraparte, como la cúspide tiene alto tejido de esmalte, el surco tiene menor cantidad de tejido de esmalte, ¿no? Está más cerca de la dentina. Y este sistema de surcos, ¿no? Nos va a dar las características específicas de cada boca. Como decimos, es la huella digital de cada pieza dental, ¿ya? ¿Para qué? Para que se pueda identificar. Y aunque todos tienen, digamos, un patrón en común, tenemos un patrón en común, lo que sí es importante es que los detallitos que constituyen estos canales de surco es lo que hace la diferencia. En los surcos de mi primera molar inferior van a ser en patrones generales los mismos que todos los de ustedes, pero el detalle tendrán características diferentes. No existen dos primeras molares iguales, no existen, ni siquiera las que ustedes tienen del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Entonces, son patrones en común, pero tienen los detalles que las diferencian, ¿ok? Esto nos permite nosotros a que el alimento pueda ser triturado y vuelto a triturar y a través de estos sistemas de surco se puedan deslizar hacia el sector posterior para su deglución respectiva. Pero también nos sirve para poder guiar a la mandíbula en los diferentes movimientos, ¿no? En los diferentes movimientos. Es gracias a estos sistemas de surcos, ¿no? Que nosotros podemos desplazar hacia protrusiva o hacia lateralidad. Los surcos propiamente hablados son aquellos que se denominan surcos principales y son los que van a recorrer, como ustedes pueden ver acá, de mesial a distal. La gran mayoría de estos surcos principales terminan o se rematan en lo que vendría a ser las fositas triangulares, con algunas excepciones como la premolar superior que continúa, se prolonga y va hasta la cara lateral, a la cara proximal mesial, ¿no? Pues eso ya lo vamos a explicar más adelante. Pero la gran mayoría de estos surcos principales van de mesial a distal. Y los llamados surcos accesorios o surcos secundarios son todos aquellos que van desde el surco principal y se dirigen hacia las caras libres, tanto hacia vestibular como hacia palatino o hacia lingual. Esos son los surcos accesorios o surcos secundarios. Y acá volvemos a recordar a uno muy característico que es el surco oblicuo, que se caracteriza por partir de la cara oclusal y continuar por todo lo que es la cara palatina. De igual manera, en el inferior, el surco mesiovestibular
también sale de la cara oclusal y continúa y se prolonga hacia la cara vestibular, ¿no? Ese es en el caso del inferior. En el caso del superior tenemos varias así. En algunos otros casos se sobreexceden, pasan hacia las caras libres, pero se detienen en el camino, no avanzan mucho, etc. Todos estos surcos, así que van hacia las caras libres, vestibular o palatino-lingual, son denominados los surcos secundarios o surcos accesorios. Adicional a estos dos surcos vamos a encontrar otras depresiones, surcos de no tanta profundidad, un poquito más superficiales y a los que le denominamos fisuras, ¿no? Entonces, estas fisuras no terminan de llegar hacia la parte libre, hacia la cara libre, se quedan en la cara oclusal, ¿no? Esos son los denominados fisuras, son menos profundos, ¿no? No llegan hacia el otro lado. Esto es cuando nosotros hacemos nuestra evaluación diagnóstica del proceso de carie dental y encontramos surcos y fosas profundas o surcos profundos, cuando por prevención pues hacemos en nuestro diagnóstico para buscar procesos cariosos, hay zonas retentivas, ¿no? Ya es en el protocolo ahora de la norma técnica de nomenclaturas, ¿no? Cuando hacemos el odontograma, ya está considerado como diagnóstico el equivalente a fosas, surcos profundos, fosas profundas, etc. Y se ponen, porque el tratamiento para eso es obviamente su aplicación de flúor, ¿no? O su sellante, cuando es fosas profundas, ¿ok? Y ya entonces hay que mencionarlo anatómicamente, ustedes tienen que saber, ¿ok? Muy bien, eso es con respecto a lo que son los surcos y las fositas y las fisuras. Y otro elemento que ya veníamos hablando desde las elevaciones es las denominadas vertientes. ¿Qué son las vertientes? Son estos planos inclinados que nacen, que van hacia los costados de la parte interna de la cúspide, y estas vertientes nacen desde la cima de la cresta triangular. ¿Se acuerdan? Y ahora puedo hablar cresta triangular y ustedes me entienden. Desde la cima de la cresta triangular, ¿no? Hacia los costados surgen estos planos inclinados y se dirigen hacia los costados, sea hacia el surco secundario o hacia las fosas triangulares, y se extienden, ¿no? Formando la característica forma piramidal que tiene nuestra cúspide, ¿no? Entonces las vertientes van a ser planos de alguna manera, ¿no? Rectos que se van a desplazar y van a dar la inclinación respectiva. ¿Cuál es la característica de todas estas vertientes? Como ya les había dicho, el soporte de la pieza antagonista. Voy a cambiar acá mi puntero, voy a poner una pluma para que ustedes puedan ver, ¿no? Entonces, todo esto que vendría a ser, ahí está, todo esto que vendría a ser la vertiente, acá también tenemos vertiente, ¿no? Vertiente, 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 y acá tiene la forma triangular, que digamos que nacen desde este sector, que es la cresta triangular. Esto nos permite, vamos a cambiar el color del puntero en azul, nos permite que con el antagonista venga, me haga contactos a estos niveles, ¿no? Me haga contactos a estos niveles. Entonces, si esta es una inferior, por ejemplo, la clásica cruciforme, una inferior, viene el antagonista y contacta, ¿no? Puede contactar aquí, el otro lado, y acá me forma el famoso tripodismo, ¿no? La cúspide viene, la cúspide antagonista viene, se deposita por acá y va a contactar a nivel de las vertientes. Por eso es que es el soporte en los puntos de contacto interdentario. Entonces, cuando la cúspide entra ahí, el alimento se encuentra acá en esta zona, la tritura, pero se apoya, ¿no? En las vertientes para que la trituración del alimento sea mucho más eficiente. Por eso es que en rehabilitación es importante cuando hacemos reconstrucción de coronas. Antes, hasta hace unos años, y algunos todavía lo siguen haciendo, las famosas coronas metal porcelana, ¿no? Teníamos que desgastar bastante tejido dentario porque tenía que entrar el metal y encima el bizcocho de la porcelana
hacer la calibración para que hayan los puntos de contacto, desgastar y darle forma a las vertientes y después pasar al glaseado para la instalación. Hoy en día, con la tecnología, ya utilizamos coronas de circonio. Si bien es cierto, hay una base esquelética también de este material libre de metal, o utilizamos coronas de disilicato, podemos desgastar un poco menos inclusive, ¿no? Pero respetamos siempre el sistema de tripodismo, de equilibrio oclusal, ¿no? Entonces ahí vienen todos los componentes, toda la función de por la anatomía. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen la lógica de la parte anatómica y de la función de las vertientes. Pero no son las únicas vertientes, doctores. Ustedes pueden ver acá, si en algún momento recuerdan, deben haber llevado un tema de encerado, ¿no? A veces en algunas instituciones hacen el famoso encerado de colores, de pitombos, o el famoso PKT. Algunos hacen el encerado por desgaste con la cera azul, ¿no? O inclusive cuando se hacen los tallados, los modelos, los macromodelos de las piezas dentarias, se hacen los desgastes, identificamos las vertientes. Entonces tenemos en esta vista oclusal las famosas vertientes que les he hablado, que son llamadas vertientes internas. Ahí ustedes lo pueden ver, las vertientes internas, ¿no? Que son estos planos. Acá está la cresta triangular, acá está la vertiente, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a hablar en difícil, yo les digo, ¿no? A ver, revisa tu vertiente distal de tu cúspide distovestibular. Entonces, ya, tu cúspide distovestibular, tu vertiente distal, ¿no? O hablemos de la vertiente mesiopalatina de la cúspide, mesiopalatina de la primera molar. Ya ahí volaron, ¿no? Entonces se refiere a eso, porque así es la terminología. Entonces no se vayan a confundir. Esto es cuando hablamos de vertientes internas, ¿no? Ahí siempre se busca sus puntitos de contacto, etcétera. Pero tenemos las otras, como ustedes pueden ver acá, que son las vertientes externas, que no es otra cosa que las inclinaciones de las cúspides propiamente dichas, ¿no? Entonces, ¿qué doctora? ¿La cúspide tiene vertientes? Por supuesto. Alguien me preguntó hace un rato sobre stoppers y equalizers, ¿no? Y yo les decía que tiene que ver con las vertientes. Efectivamente, doctores, estas vertientes externas, mesial y distal, son las que nos van a dar la pauta del stopper y del equalizer que al final de la clase les voy a explicar, ¿no? Entonces, mis vertientes, estas que ustedes ven acá, no pueden ser ni muy grandes ni muy chiquitas, tienen que ser alineadas en función a las otras piezas vecinas. Ustedes deben recordar las famosas parabólicas, que en oclusión se hacen, las curvas parabólicas. Tiene que ver con el diseño de las vertientes. Yo no puedo hacer estas vertientes gigantes, tampoco las puedo hacer enanas, lo mismo acá en palatino, en igual. Tengo que guiarme por mis vertientes mesial y distal de cada lado. Eso es lo que llamamos vertientes externas. ¿Hasta dónde me voy a extender con mis vertientes externas? Doctores, tiene que ir justo hasta el límite donde comienza mi reborde marginal. ¿Se acuerdan del reborde marginal? Muy bien, el reborde marginal es esta porción, ¿no? Es esta porción. Por eso los encerados casi siempre lo hacemos de otro color. Entonces, mi reborde marginal es esto, mi reborde marginal es esto. Mi vertiente externa va a llegar a estos niveles nada más. Acá de otro lado, acá del otro, y acá al límite con mi reborde marginal. Lo mismo para las otras cúspides. Mis vertientes van a llegar hasta el límite con el reborde marginal, de un lado y del otro. ¿Ok? De un lado y del otro. No puedo invadir. Muchas veces cuando hemos trabajado con los estudiantes, esto me hacen todo una sola corrida y se olvidan del reborde marginal, ¿no? Entonces, siempre hay que dar el espacio. Las vertientes son internas y externas. Y con todos esos elementos que les he hablado en estas casi 2 horas, cúspides, rebordes, surcos, ¿no? Crestas,
todos esos elementos que ustedes pueden ver acá constituyen lo que se llama la tabla oclusal. La tabla oclusal no es otra cosa que el conjunto de estos elementos anatómicos, fosas, fisuras, ¿no? Rebordes marginales inclusive, vertientes, crestas triangulares, rebordes triangulares. Todos ellos son lo que constituyen la famosa tabla oclusal. Elemento arquitectónico de gran importancia porque aquí es donde se desarrolla todos los elementos de la masticación, ¿no? Todos los elementos de la masticación, sobre todo a nivel de sector posterior, tabla oclusal. Anteriores no tiene tabla oclusal, ¿no? Solamente sus rebordes y sus fosas. Pero aquí en posteriores sí. Esta parte morfológica, ¿no? Es lo que llamamos la tabla oclusal. Que como ustedes pueden ver en esta imagen, ocupa un gran porcentaje de toda la cara oclusal. Recuerden que la cara oclusal ustedes pueden ver parte de la cara vestibular y parte de la cara palatina, lo que miramos desde arriba, pero la tabla oclusal constituye esta parte central, si se quiere, ¿no? Entonces ahí tenemos toda esa actividad y miren cuánto involucra, ¿sí? Casi 50-60% de toda la cara oclusal es donde se realiza la mayor cantidad de actividad masticatoria. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos ahí nuestros componentes y creo que el último de los elementos arquitectónicos que nos corresponde es acerca de la línea cervical. Y ya lo habíamos hablado un poquito más, ¿no? La importancia de esta depresión, porque acá se inserta pues el epitelio de unión para constituir el surco gingival, la encía marginal o encía libre, etcétera, ¿no? Este punto de unión entre el esmalte y el cemento tiene una característica muy particular, es rugosa. Ustedes con su sonda periodontal seguro han explorado con mucho cuidado eso y han podido determinar esa depresión, ¿no? Cuando medimos el famoso UCA, ¿no? O UCE, que algunos también lo llaman así, unión cemento-esmalte, unión cemento-damantino, esa zona para ver cuánto de diferencia hay, si hay recesión o bolsa, etcétera, o si hay inserción. Entonces, es un elemento anatómico de gran importancia, ¿ya? Sobre todo porque es parte del cuello anatómico y tiene esa depresión característica que nos sirve mucho para la clínica. Entonces, cuando ustedes le digan, ¿no? Es una depresión cervical, ya ustedes evalúan, saben dónde está. Muy bien. Creo que con eso la primera parte vamos a detenernos acá para hacer una pequeña pausita y empezar con los detalles anatómicos de la dentición temporal, permanente, detalles importantes, por supuesto, no me voy a explayar mucho, y hacer la aplicación clínica con respecto a los stoppers, equalizers, que también son importantes para el ajuste oclusal, ¿no? Entonces tengo 7:50, 7:55 nos reencontramos para que ustedes se estiren sus piernitas, tomen agua, si tienen alguna duda me la pregunten y continuamos con la segunda parte. Así acomodamos un poco el audio también para que todo quede perfecto. ¿Estamos? Muy bien. Entonces nos vemos en breve, doctor. Ya, doctora, 5 minutitos ahí para que descansen y volvemos entonces. Perfecto, nos vemos en breve. Listo.